Si queremos entre todos, podemos hacer un mundo mejor porque por difícil que parezca, se puede. Es cuestión de intentarlo entre todos. Podemos cambiar este mundo que es de todos para hacerlo más habitables. Gracias por estar ahí. Estuvimos en Bogotá, Colombia, viendo el Museo Arqueológico, lo que fuera la Casa del Marqués de San Jorge. La edificación es del siglo XVII, del año 1650 aproximadamente. Está excelentemente conservada la casa. Se pueden ver en ella una importante colección de 13.000 piezas de cerámica precolombina, que es el fuerte de la colección del museo, repartidas en vitrinas temáticas: poder, mitos, muerte y medio ambiente. Se puede ver el trabajo de culturas como la Tumaco, Quimbaya, Calima, Muisca, Tairona y Chimila, entre otras. Pero también se ven detalles sumamente interesantes de puertas, paredes, piso, mobiliario, imágenes religiosas y cuadros de la época. Está abierto de martes a domingos, los lunes está cerrado, de martes a viernes puede visitarse de 8:30 a 15, los sábados de 9:30 a 17 y los domingos de 10 a 16. Una visita a la época colonial y a los tesoros precolombinos que contiene esta casa del Marqués de San Jorge. Nos acompaña en el recorrido la antropóloga del museo, Doris Rojas. Inmediatamente, después de los auspiciantes, Museo de Arqueología o Casa del Marqués de San Jorge de Bogotá, en el cuento de la buena pipa en pintura, con el deseo de siempre. De aquel lado, esténse bien. Las siguientes firmas auspician el cuento de la buena pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidor mayorista para artistas y artesanos. Civic, mucho más que el resultado de un análisis. Apoyar la difusión del arte es pensar en lo importante. San Cristóbal, Seguros Generales. Ambrosio Gatti. Cras, Artes Plásticas. Más de 40 años promoviendo lo más selecto del arte en Rosario. Visite nuestra nueva casa en Urquiza 2030-2034. La Segunda, Seguros Generales. Siempre junto a la comunidad, apoyando las manifestaciones culturales. Sociedad Mutual Empleados Públicos de la Segunda Circunscripción, al servicio de la educación y la cultura. Fundación del Gran Rosario, más de 10 años impulsando la educación superior y la cultura de Rosario y su región. Previnca Salud, llevando salud a tu casa. Teléfono 426-2201. Interfaz, la solución gráfica que estabas esperando. Comunicación, diseño gráfico, impresiones en general. España 1666, casi esquina Pellegrini. Teléfono 425-6385. Implecab SRL, fábrica de cabinas para tractores y cosechadoras. Doris, gracias por la gentileza de atendernos. Estamos en lo que era la Casa del Marqués de San Jorge, ahora es el Museo Arqueológico de Bogotá, Colombia. Un museo que tiene las características de que
retrotrae al visitante a la época del virreinato. La casa es del siglo XVI, XVII, ¿de qué época? Del siglo XVII, de 1650 más o menos. Está muy bien mantenida. Sí, claro. Se le ha hecho, digamos, varios procesos de restauración. Se le ha hecho restauración a la pintura mural también, pero en su esencia la casa se conserva como era en sus inicios, a pesar de que tuvo varios dueños, hubo algunas reformas que cada uno de ellos le dio, pero es un buen ejemplo de la arquitectura doméstica de la época colonial. Los pisos son de la época. Sí. La pintura que vemos, la que escapó de la restauración, o mejor dicho, que la restauración respetó para que pudiera verse el original, también es de aquella época. Sí, claro. La pintura inicialmente estaba, digamos, cubierta con pintura blanca. Las casas coloniales, inicialmente los muros eran blancos, la madera pues era verde oscuro, pero ya en el año 92, 93 se empieza a hacer como un proceso de restauración de la pintura mural. Y en las partes en que vemos en la casa, donde se nota más en unas áreas que otras, pues vemos lo que es más representativo en cuanto a lo que quedó de esa pintura mural. En sus inicios, las casas coloniales, pues era como una manera de decorarlas y de ambientar los diferentes espacios con diferentes temas. En un comienzo eran como gobelinos, telas colgantes, y en algunas áreas vamos a ver que hay flora y fauna, como un poco de la sabana que se representaba como parte de la decoración. En la puerta de entrada tenemos también una espléndida reja, aparte de la puerta. Bueno, la entrada es muy sobria. Lo que más destaca sería la reja. Sí, aunque el gran portón que vemos al entrar ¿También de la época? también es de la época, es muy alto, parece ser por algunos datos de que era como el paso para entrar con las carretas y los caballos al patio principal. Entonces por eso su gran tamaño, de que podía caber como, digamos, digamos un transporte de este estilo en esa época. Un carruaje. Un carruaje. Y sobre el portón principal, pues es donde vemos la reja muy elaborada, digamos con muchísimos elementos decorativos. Y en cuanto al color de la puerta, ¿es el color elegido ahora con posterioridad? Obviamente no es de la época del color, pero en aquella época también eran así, pintadas, o tenían simplemente, era la madera y nada más. No, inicialmente pues vemos algunas casas coloniales que podían tener como la madera o un poco envejecido de acuerdo a la madera, el color, pero estas casas en un comienzo se pintaban blanco los muros y verde la madera, como ya había dicho, pero en esta se hizo un proceso de calas de sondeo y en las diferentes áreas pues se dieron cuenta los arquitectos en su momento que al parecer la casa había sido pintada con varios de estos colores tierra que tiene la casa. Entonces en el año 92-93 se decidió hacerle como rescatar un poco y volver a trabajar ese tipo de colores, además de darle a la casa como un poco más de calor. De hecho las casas coloniales son muy frías. Entonces fue una manera como rescatar un poco el color y ambientarla diferente, pero basados a partir de lo que ya se ha hecho en la casa en la época de la colonia. ¿Cuál es su cargo en el Museo, Doris? La antropóloga, tengo a cargo la colección y todo lo que tiene que ver con la parte de las exposiciones, un poco como el trabajo con las colecciones. La colección es muy importante, ¿cuántas piezas contiene? Sí, la colección tiene aproximadamente 15.000 piezas, son 13.000 de cerámica, 2.000 en otros materiales, y el fuerte del Museo de la Cerámica Precolombina, de los principales grupos que habitaron en la Colombia prehispánica. Y de hecho, pues en la segunda parte del museo, digamos en su segunda planta, tenemos lo que es la cerámica precolombina. Aunque es muy bello mostrar la casa y contarle al visitante qué es la casa y la función que tuvo, un poco el fuerte del Museo de la Cerámica Precolombina. Está perfectamente dividida en etapas, ¿cierto? Sí, aunque aquí a partir del 92 se trabaja un poco más las exposiciones temáticas, y se han hecho diferentes enfoques desde el diseño. En este momento pues se rescató un poco el tema del medio ambiente, entonces se llama Cerámica Biodiversidad, que es lo que tenemos en las diferentes salas y está trabajado un poco a partir de las culturas. Evidentemente el año pasado fue el año de la biodiversidad y acá en la ciudad, no sé si en todo el país, le dieron mucha importancia. También en el Museo del Oro se tomó como una cosa temática precisamente. Sí. Esa exposición permanente está del 2003, desde ese entonces pues empezó como hacer énfasis en el tema de la biodiversidad y el medio ambiente, y como contarle un poco al público que los grupos prehispánicos tenían ese manejo
muy claro y de apropiación y de cariño por el medio ambiente, y que de alguna manera pues representaban los animales, los frutos, el hombre también se representaba en las diferentes vasijas, generalmente ceremoniales o de uso, digamos, como para determinados eventos, o hacen parte del ajuar de las tumbas en algunos grupos. Estas culturas tenían algo que nosotros no tenemos presente todo el tiempo como deberíamos, que somos solamente parte del planeta Tierra y no los dueños. Ellos eran parte y respetaban ese universo, lo que fuera flora, fauna, etcétera, ¿no? Sí, claro, y es ver cómo, digamos, cuando se ve una pieza muy trabajada, muy elaborada, es pensar un poco cómo el alfarero se detenía como a observar el entorno y de qué manera lo representaba en las vasijas o en las figuras. Hay figuras muy elaboradas y hay uno de los grupos que mayor realismo trabajó, que era Tumaco, que es todo lo que se ubicaba en la parte costera del Pacífico. Pues son figuras que uno las ve, es casi como ver las personas ahí plasmadas en la arcilla. ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál es la primera cosa que vamos a ver? En el recorrido, la primera sala que mostramos es la de arte colonial, donde vemos lo doméstico y lo religioso. Esta primera sala es un poco más por contarle al público, pues que no son muebles y cuadros que hacen parte de la casa, pero son de la época. Es una manera de recrear y mostrarle al público cómo eran un poco estos salones coloniales, qué se tenía en cada una de las áreas y cuál era el mobiliario, la loza, los elementos religiosos que inclusive en muchas iglesias se consiguen actualmente en el centro de la ciudad. Entonces es un poco mostrar esa parte. ¿Las pinturas de qué época son? Hay algunas son coloniales, siglo XVII, XVIII y XIX, que son un poco los tapetes que son tejidos en ese momento en lo que eran los conventos de religiosas, que eran tapetes tejidos a mano. Pero generalmente son coloniales. La idea entonces de esta sala es que el público se justamente vea envuelto en la época que está supuestamente visitando al virreinato, decía, que sea trasladado al virreinato. Claro, identifique un poco cómo era, como los muebles, la decoración, que se utilizaba un poco en cada una de estas casonas, ¿no? Eran las cajas de seguridad que habían en las grandes casonas de la época, tenían cajones de frente, de lado o algunas veces atrás. Generalmente su propietario era quien sabía cómo se cerraba o se abría. Bueno, no dependía de una llave, sino que quedaban clausurados simplemente por cerrarse. Como un entrame, digamos, como de los cajones, y su propietario era el que sabía como el truquito, cómo lo abro, cómo lo cierro, para tener como la seguridad de lo que él guardaba ahí. ¿Qué tenemos acá atrás? Ese es un mueble, el bargueño. Este es muy lindo porque es trabajado en madera, carey y marfil. ¿La imagen esta que tenemos, Doris? Este es un San Antonio, es una pieza original española, es una talla muy especial debido al mismo trabajo artístico con que fue hecha, sí. Es de un escultor mena, español, y la pieza es casi que única en Colombia. Al parecer, pues el niño en algún momento se lo robaron. Generalmente los San Antonios llevaban el niño en brazos, pero no hacía parte de la figura como pegado, sino individual. Parece ser que en algún momento pudo haber perdido, pues le robaron o se perdió el niño. Y es bien interesante el trabajo de la figura, la talla, el ropaje, todo el trabajo como fue hecha. Por eso la pieza representativa de esta sala. El cromatismo que tiene, y además me decías antes de que lo estuviéramos comentando para la cámara que las pestañas de la imagen son de pelo natural. Pelo natural, digamos que, y pues están incrustadas de tal manera que pues, se ven como si fueran originales las pestañas del ¿Estas piezas pertenecían a la casa del Marqués o fueron recolectadas de otras colecciones? No, se fueron, digamos, como adquiriendo de coleccionistas, de anticuarios, pero no hacían parte del mobiliario, las cosas que tenía el Marqués en esta casa, que fue uno de los últimos propietarios, sino pues son de la época. Entonces la idea de esta sala era como contextualizar y mostrarle al público un poco cómo eran las casas de la época. ¿Qué tenían, por ejemplo, en la época una férrea vocación religiosa? Todas tenían imágenes religiosas, como el San Antonio que acabamos de ver. Ese objeto que se llama ¿cómo? Una credencia, que es un objeto utilizado pues como similar a una pila bautismal,
tiene algunos elementos, digamos, entre lo indígena y la mezcla de lo español, como son los caracoles, la concha, que era bien importante en las comunidades prehispánicas, y todo lo que son los elementos decorativos y el trabajo sobre la madera, que era lo que ya se hacía en muchos de los cuadros de las obras españolas. La función del mueble, pues está asociado con la pila bautismal, por eso de hecho, digamos, tiene como la forma de la pila bautismal y hace parte de los altares o algunos áreas de la iglesia en el momento de muy posiblemente hacer este ritual del bautismo. Tenemos además una cantidad de imágenes religiosas, también de la época, que tampoco sabemos si pertenecían a la casa del marqués. Sí, pero muy seguramente algunas hicieron parte de iglesias o en algunas fueron utilizadas como parte de la decoración o de algunas áreas que las casas coloniales tenían como especie de adoratorios, ¿no? ¿Estas columnas? Estas columnas hacen parte, inclusive en iglesias del centro que hacen, digamos que son de la época colonial, hacen parte como del púlpito y de toda la parte frontal, digamos, en el área donde se hace el cura para la misa. Hay muchas de estas columnas que hacen parte como de la decoración del altar. ¿El objeto aquel es un objeto musical? Es un instrumento, muy posiblemente es una guitarra, no hemos podido establecer bien pero de 4 cuerdas y pues sí, digamos, lo interesante es que la cabeza y el rostro que está siendo trabajado pues es como la mezcla o como ese mestizaje representado como en los rasgos de la figura, pero pues es un objeto burdo, pero que en algún momento debe haber funcionado con sus 4 cuerdas. ¿Alguna pintura que quieras destacar del lugar? Pues de las pinturas, digamos, digamos que representan como algunos de los temas importantes de la colonia. ¿Santa Teresa es una pintura de un artista colombiano o es una pintura de algún artista español? No, todas las obras que vemos en esta sala son de autores colombianos, criollos, que eran en el momento que se le decían a los artistas, a los pintores, y pues muchos, digamos, digamos como por relación se asigna que puede ser de X pintor, conocido en la época. Algunos aparecen como anónimos y esta es una pieza elaborada, pues acá muchas veces en el centro de la ciudad funcionaron muchos de los talleres de los artistas criollos, pero quienes trabajaban con mucho de la influencia de la escuela europea, española, Inevitable. y un poco el tema religioso que pues era muy trabajado en la época. El marco también es de la época, por supuesto, ¿no? Generalmente los marcos hacían parte como, digamos que son 2 obras, el lienzo es una obra y el marco. Magnífica artesanía del marco, otra. Pues se considera casi como 2 obras, de hecho a nivel de inventarios en las colecciones, pues digamos cada uno tiene como un número de inventario, pues por la importancia de los marcos también. Las vigas, Doris. Bueno, aquí tenemos un buen ejemplo de la pintura mural, en este caso vemos unas vigas que hacen parte del salón, donde tiene pintura mural en dorado, rojo y azul. En algunas áreas de la casa hay un marco que también tiene los mismos colores, que está muy bellamente elaborado también de madera. Entonces vemos cómo las vigas, los muros, pues se decoraban, digamos, con ciertos diseños, con ciertos colores, dependiendo como la importancia del salón, la función que tuviera el salón en el momento. Está muy bien conservado todo. Está conservado muy bien porque el tiempo lo respetó, porque hay un equipo de restauración que trabaja permanentemente, se lo llama solamente al restaurador. Cuando hay algo que se deterioró, ¿cómo es? ¿Cómo funcionan? Bueno, en un comienzo, digamos, el fondo tuvo restaurador como de planta para lo que era la colección precolombina. Después, cuando se hicieron como restauraciones, digamos, a nivel de la arquitectura, pues ya, digamos, se hizo convenios con arquitectos especializados en el tema colonial, entonces ya lo que es la restauración de la pintura mural o en sí la casa, se han tenido que cambiar, digamos, los techos de los salones, entonces ya ha habido unos especialistas en el tema de la arquitectura con los cuales ya se ha hecho como unos contratos para lograr. Y de hecho la casa también pues requiere un mantenimiento permanente, para verla en las condiciones en que están. ¿Cómo se mantiene la casa? A nivel de presupuesto, bueno, inicialmente quien creó el Fondo de Promoción de la Cultura, que es la entidad,
y tiene a su cargo el Museo Arqueológico Casa del Marqués de San Jorge, acá en Bogotá, y en Cali tenemos otro museo, el Museo La Merced. Dependemos de fondos del Banco Popular y fue, digamos, la entidad quien creó el fondo. En este momento funcionamos como una entidad privada sin ánimo de lucro. ¿Qué vamos a ver ahora? Esta sala está terminada, ¿qué vemos ahora? Pasamos al tema de la cerámica precolombina. ¿Este es el marco, Doris, del que estábamos hablando antes? Sí, este es, digamos, el que complementa un poquito la decoración de las vigas que están en el salón colonial. Entonces vemos cómo también se trabajó con el color azul, el rojo y el dorado. Y es como la continuidad del color, tanto en las vigas como en este marco que está muy bellamente elaborado. Entonces, digamos, finalizamos un poco lo que es el tema de lo colonial. Y entramos en lo precolombino propiamente dicho. ¿Esta sala qué contiene? Bueno, la primera sala, aunque la exposición permanente se llama antes de 1492 Cerámica y Biodiversidad, la primera sala se llama la sala del tema del mes y esta nos permite cada mes cambiar, mostrar diferentes piezas de la colección con diferentes temas. Vamos a ver qué tenemos. Muchas veces los temas, digamos, los conectamos con temas de la realidad, como en el caso de octubre, que se trabaja todo el tema de los disfraces, en fin. Entonces rescatamos un poco lo que son los mitos a nivel de los grupos prehispánicos, y es como recrear los dos temas. Los quimbayas. En este momento, para el mes de febrero, pues tenemos los quimbayas, estos señores representados en la cerámica, en posición sedente y como todo el significado que tienen muchas de estas figuras. Decíamos que la época entonces era... Eso, la fecha aproximada, pues hay fechas del 1200 al 1500 para este tipo de figuras. Vamos para la segunda sala. En esta parte tenemos un poco como lo que son las culturas y como la cerámica representativa para cada una de ellas. Pues un poco como la cultura y los estilos, el hábitat y los estilos. ¿Qué cultura es esta? En esta primera parte tenemos Tayrona, que son, digamos, es el grupo que se ubicaba como en esa gran montaña que es la Sierra Nevada de Santa Marta. Hoy en día es un área donde viven varias comunidades indígenas, que muchos de estos se consideran descendientes de los Tayrona, y estamos viendo cerámica representativa de los Tayrona, la cerámica crema, la marrón y la negra. En esta primera parte pues tenemos lo que son como vasijas, más bien sencillas. Ya en la sala 3, donde vamos a ver el hombre y su percepción del medio, vamos a ver las figuras ya, digamos, mucho más clara la representación. En ¿La vitrina? la sala también está organizado, digamos, un poco por el tipo de climas, de medios, como esa variabilidad que hay en Colombia, que hay de montaña, altiplano, costa, en fin. Entonces es mostrar un poco las culturas que se ubicaron en cada una de estas zonas. ¿Qué tenemos acá? En esta parte tenemos Antioquia, que es para lo que es el departamento de Antioquia. Entonces aparece una cerámica con ciertas características, algunos elementos que se repiten en la decoración. Entonces es mostrar un poco lo que hay para Antioquia como un área arqueológica, ¿no? Es difícil a veces establecer y decir X cultura era esta, la que se llamaba así y los hacía así, porque a nivel de la arqueología es muy complicado entrar a definir. Y se habla más de áreas arqueológicas. ¿Qué otra cosa querés mostrarnos de acá? Bueno, esto es lo que es el altiplano nariñense, que hay algunos elementos que se comparten hacia la parte del Ecuador, en todo lo que es el departamento de Nariño hoy. Entonces vemos un poco como la variedad de figuras que se hacían, la decoración que es bien importante en Nariño. Digamos, para la parte de Cundinamarca y Boyacá, que es el centro del país, tenemos lo que es lo muisca, que es lo característico, que son las vasijas de cuellos decorados, que se llaman múcuras, y guane, que es, digamos, uno de los grupos que tenía mucho similitud con la cerámica y algunos elementos de lo muisca. La cámara está mostrando ahora lo muisca. ¿Época? Muisca tiene fechas de 1400, 1500, un poco para esta cerámica. ¿Cómo trabajaban la cerámica? Generalmente era por, digamos, modelado directo, trabajando por rollitos, hacen el rollito, van superponiendo y van alisando y van dando la forma de la vasija que se quería hacer. Los únicos que trabajaron moldes en lo que se ha encontrado es Tumaco. Entonces, y esta es entonces la cultura guane. Guane tiene mucha similitud con lo muisca,
se ubicaban hacia el Santander y pues hay fechas un poco más tardías para Lo Guane, ¿no? Siempre son piezas utilitarias. Algunas, digamos, tienen como las huellas del uso a nivel cotidiano, pero generalmente las más elaboradas o decoradas al parecer hicieron parte más como de determinadas ceremonias o rituales, o muchas hacen parte de los contextos de las tumbas, como el labor funerario. En esta parte tenemos lo que es Río Magdalena, es digamos como una gran área arqueológica en Colombia, aparece digamos desde la parte de Santander hasta la parte del Tolima, digamos recorre lo que es el eje del río Magdalena, que es uno de los ríos más importantes de Colombia. Entonces vemos como ese gran horizonte que son las urnas funerarias de entierro secundario. Entonces aparecen toda una variedad de urnas, de diseños, de formas en diferentes épocas. Y digamos es como la función que tenía exclusivamente esta cerámica del río Magdalena, que es más funeraria. En esta vitrina tenemos Tumaco. Tumaco elaboró una cerámica pues con bastante dureza, inclusive muchas de los visitantes le dan la sensación de que es piedra, es por el tipo de arcilla, y Tumaco se ubicaba en la parte costera de Colombia, hacia el Pacífico, y digamos su área de dispersión viene desde Ecuador, desde Esmeraldas en Ecuador, hasta lo que es hoy en día el Chocó. Es una de las cerámicas que tenemos las fechas más tempranas, que son 300 antes de Cristo, y tiene muchísimos elementos de representación de las figuras similares a Ecuador, Perú y algunas cosas centroamericanas, ¿no? Entonces hay unos elementos que se comparten. Cuando llegaron los conquistadores ya lo tumaco no existía, se han dado otro tipo de ocupaciones, pero hay muchos elementos que realmente ha sido difícil establecer, pero pues de alguna manera tratan de relacionar con diferentes grupos que migraron, que fueron bajando hacia esta parte de Colombia. Digamos, dentro de lo que aparece como decoración de las vasijas, se ha deteriorado mucho por el terreno, donde estaban enterradas las ideas del terreno, entonces se ha ido como borrando la pintura y un poco la decoración de las vasijas o las figuras, pero muy posiblemente tuvieron colores muy vivos, como se pueden ver algunos rastros en algunas vasijas, como en el caso de Tumaco aparece el rojo, el verde, el blanco, el amarillo y el negro. Lo que es más claro encontrar pintura que le parece a muchas personas que es casi como ver la pieza recién hecha es en Nariño. Muchas de las copas, la pintura se conserva bastante bien. Esta es la sala entonces, Doris, de... El hombre y su percepción del medio. Es un poco mostrando el hombre prehispánico, cómo representó en muchas de las vasijas o figuras diferentes elementos de la naturaleza. Entonces están los frutos, los animales, el hombre mismo, que hacen parte de vasijas o las figuras como tal. Entonces tenemos pues los frutos, como en este caso, para Calima o Quimbaya, donde aparece la representación como de algunos frutos de la época, los animales que aparecen en Calima, Quimbaya, Tumaco, los mitos, como en Tumaco, Tayrona, los poblados, que es un poco ver las viviendas como eran, entonces hacían algunas vasijas alcarrazas con las viviendas, lo Tayrona, lo muisque ya como ver la representación de la figura humana en cada una de estas vasijas o figuras y ver también cómo cada uno de los grupos tenía como un canon establecido para la elaboración de la figura, y los que mayor manejaron el realismo, que es en la parte final, tenemos lo que es Tumaco, que son esos personajes como hombres guerreros, chamanes, mujeres, pero que digamos de los grupos que mejor manejó el realismo en la cerámica prehispánica. Vuelvo a insistir con el tema de la data. ¿Qué época estamos visitando? Digamos que pues de los grupos que tienen fechas más tempranas, tenemos lo Tumaco, que son fechas de 300 antes de Cristo al 300 después de Cristo. En general, las otras culturas que hemos visto se ubican aproximadamente del 1100 al 1550, ya un poco lo que es la época de contacto. ¿Los artesanos que estaban encargados de esto tenían qué rango social dentro del pueblo? Pues son, digamos, como algunos se establecían como en ciertos oficios, los alfareros, pero habían, digamos, hay algunos que se han especializado como en el oficio.
Hay otros que no se ha podido establecer si la alfarería pudo ser trabajada por hombres o mujeres. Parece ser que ambos en algún momento trabajaron la alfarería y algunas veces hay quienes dicen que pudieron los niños también hacer parte como el trabajo de la alfarería. Pero en el caso de lo tumaco, en que las figuras son tan bien elaboradas, en que se ve que el trabajo de la anatomía es tan claro y el realismo o los personajes que representaron, muy posiblemente pues eran unos alfareros que ya dejaban de ser artesanal el trabajo para pasar a ser artístico, entonces ya eran unos artistas los que hacían este trabajo, la escultura de hombres o mujeres que representaban, ¿no? Inclusive las mismas figuras mitológicas que Tumaco representa, el felino y todo, ya hay un trabajo bien importante de un artista. En Tumaco vemos en esta, lo que es la cerámica gris, las viviendas de techo a dos aguas, inclusive muchos elementos de lo que son viviendas asiáticas en las viviendas Tumaco. Me decías, Doris, que la cerámica que tenemos acá son... Digamos que es lo que llamamos como el periodo cerámico. Ya hay una cerámica elaborada, con una función, unos grupos que ya tenían, digamos, cierto grado de desarrollo en muchas áreas, pero hay fechas, pues la fecha digamos que puede estar 2500 años, como un rasgo general. Pero hay fechas más tempranas en Colombia para lo que son cazadores recolectores, que hay fechas mucho más tempranas en la sabana o en la costa norte. Inclusive teníamos una fecha temprana para la cerámica, el origen de la cerámica en América estaba en Colombia, que era 5000 años, pero parece ser que ha habido, digamos, hallazgos como nuevos de que hay otro lugar en América que podría tener una fecha más temprana. Pero la cerámica que tenemos en este momento en exhibición en el museo es básicamente periodo cerámico, hay fechas, la más temprana es Tumaco, 300 antes de Cristo, pero en general la mayoría están en fechas del 800 al 1500 después de Cristo, que es como la que se ha establecido un poco. ¿Y con qué grado de certeza trabajan, estudian, hacen este tipo de demostraciones ustedes, los antropólogos? ¿Qué grado de certeza, qué grado de error, qué posibilidad tienen? Siempre hay un grado de error, no son fechas exactas, pero generalmente en las excavaciones los arqueólogos trabajan con unas dataciones que se hacen a partir del carbono, lo que es carbono 14. En algún momento, si se quiere datar la vasija como tal, la figura como tal, hay una datación que es la termoluminiscencia, que son unas muestras que se hacen a la vasija, se toma una muestra y se le hace otra datación. Y hay unas fechas mucho más tempranas que se trabajan a nivel de la arqueología, que es el potasio argón, que son ya, digamos, sitios muy tempranos, que es muy difícil establecerlo por carbono 14. Entonces, hay como una variedad de formas de datación. Doris, acá estamos en la sala del chamanismo. Antes de que me cuentes esto, esta casa es enorme. ¿Cuántos cuartos tiene? Pues más que cuartos, digamos, a partir como lo que uno tiene hoy en día como referencia de cuarto, pues son muy pocos los cuartos pequeños como tal. Son más salones lo que hay en esta casa, pero digamos tiene muchas entradas y salidas, con lo que tiene que ver con balcones y patios, que es como aprender a hacer el recorrido por la cantidad de cosas que tiene, balcones, puertas, ventanas. ¿Y esta sala qué habría sido? Bueno, en esta sala parece ser, por los elementos decorativos de la pintura mural que tiene la sala, muy posiblemente fue el oratorio. Generalmente en la época de la colonia, la conquista o el español traía como digamos, la visión o el manejo de sitios de oración en las casas o en los castillos en Europa. Y entonces en esta parece ser que fue el oratorio, tiene muchísimos elementos religiosos en la parte de la decoración de la pintura mural. Está magníficamente conservado eso. Sí, se le ha hecho proceso de restauración y conservación y digamos que era como buena parte de la pintura que apareció en esas áreas. Cuando se restaura, ¿se tiende a respetar lo que el tiempo dañó o se repite lo que se perdió? Digamos, había allí un racimo de uvas. Quedaron en lugar de un racimo de uvas 3 de los granos de ese racimo.
¿Se pinta de nuevo el racimo o se dejan los 3 granos y que la gente imagina el resto respetando lo que era original? Se respeta lo que es original a partir, digamos, como el concepto que tiene el restaurador. Entonces lo que hacen ellos es integrar la pintura o el diseño de lo que aparece. Lo que no aparece no lo agregan, porque eso sería faltar como en la ética del restaurador. No, yo me refiero no a agregar algo diferente o nuevo, sino a que aquellos granos de la uva que se perdieron por el tiempo, si son vueltos a pintar, no Si poner... se ve huella, sí. Que se vea muy tenue y que se alcance a visualizar que hay más frutos. Se vuelve a repintar. Cata, que es lo que generalmente se hizo. Donde no aparece, no se hizo. Por eso vemos la pintura que la vemos como por parches. Y en cuanto a la cerámica que tenemos, ¿qué tenemos en la sala? Bueno, está la sala del chamanismo. Es mostrar un poco lo que son esos personajes que por su forma en que fueron elaborados, o los elementos que indican que fueron chamanes o sentados en banquitos. El banquito es un elemento importante de meditación y de poder. La posición de la figura y muchos elementos decorativos que hacían parte como de estos personajes. Hoy en día, pues ya digamos como un poco las comparaciones que se hacen con grupos actuales en Colombia, entonces lo que son los chamanes, el jaibaná, como los términos que le dan a algunos grupos indígenas en algunas regiones de Colombia. Y para el periodo prehispánico es mostrar como esos personajes en esa posición sedente y de meditación. En la sala, una de las piezas importantes que nos muestra como la representación del tema, son 2 figuras de 2 chamanes en el ritual del chamanismo y los elementos que hacen parte de la decoración de los chamanes. Entonces ahí vemos lo que son los 2 personajes en cunclillas, con un gran tocado, con muchos elementos asociados como la serpiente y tocados y aretes y bueno, todos los elementos que hacen parte como de estos personajes que indican con todos esos elementos la importancia del chamán. Y en esta otra tenemos otra pieza importante que es este vaso tairona, donde es un chamán sentado como con un gran canasto en la espalda y siempre la serpiente se repite, bien sea en el remate de las manos, en lo que hace parte del banquito, en el tocado. Entonces es un chamán asociado a la serpiente, entonces en Tairona aparecen una serie de chamanes como de animales humanizados, bien sea el murciélago, la serpiente. Ya estamos hablando entonces ahora del mundo de arriba, el mundo de abajo, el mundo del medio. Y los animales asociados a estos rituales, ¿no? Y la transformación de muchos animales entre lo humano en animal, y como esos cambios que se dan a nivel de los chamanes. Pues digamos que en este momento, un poco a nivel de lo que es patrimonio arqueológico, existen una serie de leyes que han entrado como a hacerse más efectivas. Hace tiempo existían las leyes, pero hoy en día se han incrementado más como su eficacia. Entonces, todo lo que tiene que ver como con la conservación del patrimonio arqueológico nacional. El visitante viene al museo y sale como fortalecido, emocionado. De alguna manera es como ver sus raíces, es identificarse con esto. A pesar de que hoy en día vemos muchísimas mezclas entre los jóvenes, toda una serie de modas, de cosas que ya vamos viendo que se van unificando como a nivel mundial, los jóvenes en todo el mundo. Entonces, pero de alguna manera ellos vienen y es como rico encontrarse como con estos personajes que se representaron en la cerámica, como ver la cerámica, como saber que existía. Y pues de hecho muchos de los visitantes nuestros son estudiantes de colegio, son universitarios, pero es bien importante cómo ellos son receptivos a este tipo de temas. ¿Viene mucha gente? ¿Hay mucho público? Sí, y de hecho digamos como el público que más asiste son colegios en la época escolar, y de hecho pues aquí también se les ofrece talleres con el tema de los oficios precolombinos. Entonces se les dicta talleres desde la arcilla, lo que es el trabajo de la cerámica, el tejido o la decoración, o en fin, una serie de elementos que se logran rescatar y se ofrecen como en un paquete de talleres para los estudiantes. Doris, el piso que sabemos que es original, además está registrado con la firma de la casa que las hizo, ¿no? ¿Esto se traía de dónde? ¿De España? Sí, inicialmente cuando se querían hacer las casas coloniales,
pues los materiales los traían por barco, entonces traían lo que eran los pisos, tejas, columnas para hacer este tipo de casas. De hecho, esta casa tiene muchísima influencia de la arquitectura española. Entonces, las baldosas son originales y tienen la marca de la fábrica. Vemos que esta es como una gran cocina y en el centro está este nicho que es el buitrón de la cocina, donde vemos la madera con la cual fue hecha este buitrón o que es muy burda, es una madera menos elaborada, pero está conservada a través del tiempo. Y como los montajes de la exposición de la cerámica es no alterar para nada la arquitectura, se utilizó como un nicho para la exposición de las urnas funerarias y a la vez darle como ese encanto dentro del mismo tema con el cual se expuso cada una de las piezas acá. Contanos de las urnas. Bueno, estas son urnas funerarias de entierro secundario. Al parecer los personajes el difunto era enterrado en un sitio, se esperaba un tiempo en que el cadáver tuviera su proceso de secamiento, desenterraban y hacían un segundo ritual, por eso son urnas de entierro secundario. La vasija generalmente lleva representaciones antropomorfas, la figura humana, entonces algunos investigadores dicen que es como el personaje, digamos como la escultura o la fotografía del personaje, el cual fue enterrado en cada una de estas urnas. Estas urnas grandes, como la del centro, son taironas, pero parece ser que su tamaño estaba asociado más a la importancia del personaje. Muy posiblemente solo fueron los restos de un individuo, pero está asociado más como al estatus. De hecho, las urnas funerarias de entierro secundario fueron elaboradas más para depositar los restos de los jefes principales, chamanes o guerreros. El común del pueblo generalmente era enterrado en el piso, como en tumbas cubiertas con lajas y pues menos elaborado, ¿no? Bajamos, descendimos a este piso, ¿qué nos trae a qué mundo? Pues aquí el tema de estas dos salas se llama Encuentro de dos mundos. En la sala pequeña tenemos lo que son fotografías y textos, un poco contándole al público lo que fue el encuentro de dos mundos a nivel de los alimentos que había en América, que nos llegó, que hay hoy en día en el mundo, y como el hecho de que las papas son, por decir, de la región andina, y hoy en día hay países en Europa donde inclusive se hacen 6, 7 tipos de papas y las producen, y pues son bien importantes a nivel de la economía y la alimentación en muchos países. Entonces es ver como un poco que la gente tenga referencia a nivel de los alimentos, lo que fue el encuentro de dos mundos. Y en esta sala es ver, pues es la alfarería de lo prehispánico al artesanal, cómo a partir de esas técnicas que tenían las comunidades prehispánicas, hoy en día grupos como en el área de Ráquira o de La Chamba, actualmente, pero que hacen una cerámica artesanal, conservan muchas de estas técnicas alfareras como una continuidad de la técnica prehispánica, ¿no? Entonces es un poquito llevar al visitante como hacer un recorrido por esto y mostrarle que la cerámica de todas formas está vigente en algunas áreas, así se ha vuelto artesanal, como recuerdos o se haya modificado, pero es ver cómo ese paso que se dio en la alfarería en Colombia. ¿Hay alguna otra cultura en esta sala? Mencionamos Ráquira, Chamba. La Chamba, que es en el Tolima, y Ráquira, que es en Boyacá, pues es una cerámica artesanal, pero tenemos en Verachamí, que se da en lo que es el Viejo Caldas, cerca de Río Sucio, que es un grupo actual donde se elabora una cerámica con un fin ritual y ceremonial, los Guayú, que es otro grupo que está en la Alta Guajira, y aquí como la referencia de varias culturas que se muestran en esta vitrina, pero que son del periodo prehispánico. ¿Es la sala de exposiciones temporales esta? Exposiciones temporales, en esta sala se hacen 3 exposiciones al año, se trabaja a partir de diferentes temáticas de la colección. En este momento tenemos una que se llama Tecnología Prehispánica, entonces vemos un poco lo que fueron como esos oficios, pero que en determinado momento y hoy en día se pueden ver desde la tecnología. Entonces como el hombre prehispánico pues se especializó en los oficios, en los materiales, en poder elaborar objetos que fueran de uso doméstico, ceremonial, ornamental, en fin. Entonces mostramos diferentes materiales, no solo cerámica.
Entonces, en este caso, vemos lo que son los collares hechos con conchas y con lo que son los caracoles y todo, cómo se trabajaban muchos de estos elementos que eran decorativos y que tenían una finalidad ceremonial y, digamos, simbólica para determinados personajes. También tenemos otra vitrina donde vemos el hueso trabajado a nivel de instrumentos musicales. Vamos a detenernos un poquito más en esta porque la cámara está tomando lentamente los collares Bueno, que son, vemos lo que sí, son como unas cuentas hechas en concha, algunos dijes o digamos cuenticas pequeñas, y quisimos recrear, digamos, todos estos elementos decorativos en las mismas figuras de cerámica, haciendo parte como mostrando una ambientación. el uso que pudieron también tener y cómo se los colocaban. Entonces vemos toda la variedad de lo que son las conchas marinas y algunas muy posiblemente pues algunos pequeños caracoles de río, pero que fueron trabajados y elaborados para muchas de estas objetos ornamentales. ¿Y en esta otra vitrina entonces? En esta tenemos lo que son instrumentos musicales, entonces hay una serie de pequeñas flautas, unas agujas utilizadas para coser, volantes de uso, pero que a la vez son muchos elementos muy elaborados, tallados, pulidos, y pues digamos como la función que le dieron a otro tipo de material. En esta otra vitrina tenemos lo que es el metal, entonces la tumbaga y algunos objetos ya el cobre. Entonces la tumbaga es una aleación del cobre con el oro. En este caso tenemos más cobre que oro. Y pues son como grandes discos, narigueras, aretes, pectorales y algunos instrumentos musicales que son trabajados en este material que se llama la tumbaga. Sí, en realidad siempre tenemos a la cultura precolombina como unida inevitablemente al oro, pero también trabajaban otros materiales, otros metales, y además hacían estas aleaciones para tener a lo mejor diferentes colores en una misma pieza. Sí, o para lograr rendir un poco el oro que algunas veces era escaso en algunas regiones. Porque al revés, era más escaso el cobre que el oro. Depende como las regiones. Porque por decir hacia la parte de Antioquia o lo que era los Quimbaya, encontraban como buenas minas de oro donde podían como extraerlo fácilmente, o hacia la parte del Sinú. Pero hay otras regiones donde realmente era difícil el oro, entonces aquí, pues muchas veces no hacían totalmente muchos objetos en oro, sino como unas mezclas, como lograr como rendir el material para poder hacer otros objetos, ¿no? Última sala. Sí, en esta sala sí ya mostramos lo que es la cerámica, lo que es la alfarería como tal, y lo que es como la elaboración de esas vasijas, diferentes formas, figuras, y como esa variedad de la alfarería y lo que ha sido como un oficio importante a nivel de los grupos prehispánicos en Colombia. Allá hay una pieza interesante cuando le hablaba de los moldes en Tumaco. Entonces tenemos un gran molde acá en esta vitrina, donde podemos ver un poco lo que era el molde y lo que era la figura, como el negativo y el positivo. Entonces, cómo se hacían muchas de estas figuras en Tumaco en serie, y a partir de los moldes que ellos mismos elaboraban. ¿Estas piezas fueron recolectadas de qué manera? ¿Fueron compradas, encontradas, requisadas? Inicialmente, las colecciones de los museos en Colombia, muchas fueron compradas a partir de la huaquería, que era lo que inicialmente se daba en las regiones. Entonces, la mayoría son de huaquería. Es difícil tener piezas que vengan de contextos de excavación, digamos, con fechas y todo, realmente no hay. Pero, digamos, a nivel de las exposiciones sí se hacen investigaciones teniendo como base de referencia las investigaciones que han hecho arqueólogos en las diferentes zonas. Expliquémosles al público qué es un huaquero. El huaquero es el señor que va por determinados lugares, regiones, veredas, en fin, que sabe que son sitios importantes. Y depreda. Y van viendo qué logran sacar, porque de alguna manera es una manera de subsistir, y si logran enguacarse, como decían algunas veces, y ojalá con una tumba que tenga oro, pues eso era muy rentable. Rentable porque no se lo quedaba el país, lo vendían, lo que era, claro, exactamente.
Pero la cerámica, si encuentran metal o cosas de oro, pues la cerámica no les importaba muchas veces. Después ya la cerámica fue adquiriendo importancia, entonces también lograban y llevaban a vender la cerámica. Pero hoy en día se ha puesto un poco difícil para los huaqueros y los coleccionistas debido a la legislación y todo lo que se viene haciendo. Por suerte rescata todo esto y no permite que salgan las piezas históricas. Sí, de alguna manera se ha ido como reforzando más la legislación para poder hacer más efectivo las leyes. Terminamos, Doris, te agradecemos mucho la gentileza, la visita, lo didáctico de la visita. Estamos además frente a lo que es también una demostración de lo que era el virreinato, ¿no? Sí, estas fuentes que son como típicas en estos patios grandes de estas casas en el centro de Bogotá. Y pues eso también recrea un poco como el tipo de arquitectura que tenían las casas antiguamente, que cuando había mayor espacio, pues se podían hacer casas grandes con muy buenos patios. Hoy en día estamos reducidos a espacios más chiquitos, en muchas no hay patios, entonces como todo el modernismo de la arquitectura. Y no, pues agradecerles que hayan visitado el museo, que qué bueno que en otros lugares puedan ver la casa, ver el museo y conocer un poco qué tenemos aquí en Colombia, en Bogotá. Gracias, pues esperamos que cuando conozcan el video y vengan a Colombia, visiten la casa colonial, visiten el museo, conozcan esta hermosa colección de cerámica precolombina, vean un poco la arquitectura del centro de la ciudad y estas casonas que tienen mucha relación con la historia, con todo lo que tiene que ver con la independencia, el bicentenario, que recién el año pasado se tuvo, digamos, muchísimas actividades con el tema del bicentenario, y es ver un poco pues lo que era la historia en ese momento, ¿no? Y lo que son las casas virreinales y toda la influencia española que se tenía en ese momento.
Las siguientes firmas auspiciaron el cuento de la buena pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidor mayorista para artistas y artesanos. Civic, mucho más que el resultado de un análisis. Apoyar la difusión del arte es pensar en lo importante. San Cristóbal, Seguros Generales. Ambrosio Gatti. Cras, Artes Plásticas. Más de 40 años promoviendo lo más selecto del arte en Rosario. Visite nuestra nueva casa en Urquiza 2030-2034. La Segunda, Seguros Generales. Siempre junto a la comunidad, apoyando las manifestaciones culturales. Sociedad Mutual Empleados Públicos de la Segunda Circunscripción. Al servicio de la educación y la cultura. Fundación del Gran Rosario. Más de 10 años impulsando la educación superior y la cultura de Rosario y su región. Previnca Salud. Llevando salud a tu casa. Teléfono 426-2201. Interfaz. La solución gráfica que estabas esperando. Comunicación, diseño gráfico, impresiones en general. España 1666. Casi esquina Pellegrini. Teléfono 425-6385. Implecab SRL. Fábrica de cabinas para tractores y cosechadores. Sumamente interesante lo que vimos en este magnífico Museo de Bogotá, ciudad que, dicho sea de paso, tiene una gran cantidad de muy buenos museos, no solamente esto. Magnífico el Museo de Arqueología, la casa como edificio y su contenido en todo sentido, lo que hace al virreinato, a lo precolombino, a la época de la colonia. Esténse bien de aquel lado y recuerden que si queremos entre todos podemos hacer un mundo mejor.